Capítulo 6. La rebelión de los comerciantes cuando el poder se fragmenta. La fundación ha dejado de ser un simple refugio de científicos y se ha convertido en un imperio comercial imparable. Gracias a la visión de Hubert Mallow, ahora domina la galaxia no con armas, sino con tecnología y economía. Los mundos que dependen de sus productos no pueden rebelarse sin colapsar. Si puedes controlar lo que la gente necesita, puedes controlar lo que la gente hace. Pero hay un problema, no todos en la fundación están contentos con este sistema. Y así comienza una nueva crisis, una que no viene del imperio ni de un enemigo externo, sino desde el interior mismo de la fundación. Los comerciantes independientes, un nuevo poder en la galaxia. A medida que la fundación crece, su comercio ya no está controlado exclusivamente por el gobierno central de Terminus. Surge un nuevo grupo de poder, los comerciantes independientes. Son comerciantes que han construido sus propias rutas comerciales, negociando directamente con planetas y estableciendo su propio control sobre sectores enteros. Algunos de ellos han amasado fortunas tan grandes que ya no responden a las órdenes de Terminus. ¿Por qué deberían compartir sus riquezas con el gobierno central si pueden gobernar sus propios mundos? ¿Por qué depender de la fundación cuando ellos mismos tienen el poder? El comercio ya no es solo un arma de control, también es una fuente de conflicto interno. Uno de los líderes de este movimiento es Joren Sud, un comerciante ambicioso que cree que la fundación ha dejado de ser necesaria. Según él, los comerciantes son el futuro, no los políticos de Terminus. La fundación ya no nos da órdenes. Nosotros somos la fundación ahora. Pero mientras estos comerciantes disfrutan de su independencia, no se dan cuenta de que un nuevo enemigo se está moviendo en las sombras. Porque hay un grupo que ha estado observando la fundación desde la oscuridad. Y están a punto de atacar. El retorno del imperio, el último general leal. Mientras los comerciantes independientes discuten sobre quién debería controlar qué, llega un rumor inquietante. El imperio galáctico sigue vivo. Y ha enviado a un nuevo general a restaurar el orden en la galaxia. Su nombre es Belriose. Sí, el mismo general que intentó invadir la fundación en el pasado, pero esta vez, su sucesor ha aprendido de sus errores. A diferencia de los burócratas del imperio, este nuevo líder no se sienta a esperar órdenes. No se deja atrapar por las luchas internas de la corte imperial. Él quiere acción. Quiere reconquistar los mundos perdidos. Y su próximo objetivo es la fundación. La gran pregunta es, ¿está la fundación preparada para resistir, cuando ni siquiera puede controlar sus propias filas? La traición en la fundación, el error de los comerciantes. Mientras el imperio mueve sus piezas, Joren Sud y otros comerciantes independientes siguen planeando su golpe contra Terminus. Y aquí cometen el peor error posible. Deciden aliarse con el imperio, creyendo que juntos podrán dividir la fundación y repartirse el poder. Grave error. Porque el imperio no busca aliados. Solo busca dominio absoluto. Tan pronto como los comerciantes traidores entregan información estratégica sobre la fundación, el general imperial lanza un ataque devastador sobre sus mundos. En un solo golpe, los comerciantes traidores pierden sus flotas, sus bases y su poder. Son aniquilados por el imperio. Ellos pensaban que podían controlar al imperio, pero fue el imperio quien los usó y luego los destruyó. La fundación está en peligro real. El imperio ha atacado con una fuerza que no se veía en siglos. Y con la fundación dividida internamente, por primera vez en la historia. Parece que podrían perder. El momento decisivo, una última jugada maestra. Con el imperio avanzando y la fundación debilitada, muchos creen que es el fin. Pero en Terminus, un hombre ha estado observando todo en silencio, esperando el momento perfecto para actuar. Su nombre es Lethen Davers, un comerciante leal a la fundación, pero también un maestro de la manipulación. Y tiene una última carta por jugar. Si el imperio es demasiado fuerte para vencerlo en batalla, tal vez puedan vencerlo desde dentro. Lethen Davers viaja en secreto al núcleo del imperio, infiltrándose en la corte imperial. Su plan. 1. Hacer que el emperador desconfíe de su propio general. 2. Desencadenar una purga interna dentro del imperio.
3. Hacer que el imperio se destruya a sí mismo antes de que pueda destruir la fundación. Con rumores, chantajes y manipulaciones políticas, Devers consigue lo impensable. El emperador empieza a ver a su propio general como una amenaza. Temiendo que su general se vuelva demasiado poderoso, el emperador lo destituye y ordena su ejecución. En un solo movimiento, la invasión imperial colapsa. Sin su líder, la flota imperial se disuelve. Y la fundación sobrevive una vez más. Después de la derrota del imperio, la fundación aprende una lección crucial. Las crisis internas pueden ser más peligrosas que los enemigos externos. Los comerciantes independientes casi destruyen la fundación por su propia ambición. Pero ahora, con el imperio debilitado, Terminus retoma el control absoluto. Capítulo 7. El susurro en las sombras, la segunda fundación. Imagina que todo lo que creías saber sobre el futuro era solo una parte de la verdad. Que el destino de la fundación no está completamente en sus manos. Que, en algún lugar de la galaxia, hay una fuerza invisible moviendo los hilos. ¿Y si te dijera que Harry Seldon tenía un secreto aún más grande? Porque sí, el plan de Seldon no era tan simple como parecía. La fundación no es la única fundación. Hay otra. Una que ha estado oculta desde el principio. Una que nadie sabe dónde está, ni cuáles son sus verdaderos propósitos. Bienvenido a la revelación más grande de la historia. La fundación se expande. Pero algo no encaja. Tras la victoria sobre el imperio, la fundación se siente invencible. Han demostrado que pueden sobrevivir, no solo contra los reinos bárbaros y los comerciantes traidores, sino también contra el último intento del imperio por recuperar su poder. Ahora, la fundación es la fuerza dominante en la galaxia. Y algunos de sus líderes empiezan a creer que ya no necesitan a Seldon ni a sus predicciones. Hemos llegado hasta aquí solos. La psicohistoria nos ayudó, pero ya no la necesitamos. Pero hay algo inquietante en el aire. Algo que nadie puede ver, pero que todos sienten. Pequeños eventos sin explicación. Personas que parecen estar en el lugar correcto en el momento exacto. Decisiones que benefician a la fundación, pero que nadie recuerda haber tomado. Algunos empiezan a susurrar un nombre prohibido. La segunda fundación. El secreto de Harry Seldon, la verdadera protección del plan. En medio de la creciente paranoia, un grupo de académicos en Terminus encuentra algo inesperado en los antiguos registros de Harry Seldon. Un mensaje oculto. No es como los mensajes anteriores, donde Seldon aparecía como un holograma anunciando las crisis que la fundación debía enfrentar. No, este mensaje es diferente. Es críptico. Fragmentado. Como si hubiera sido deliberadamente diseñado para que solo los más astutos lo encontraran. Y en él, Seldon deja caer una verdad escalofriante. La primera fundación es la espada. Pero ninguna espada es útil sin una mente que la guíe. La segunda fundación es esa mente. Hasta ahora, la fundación creía que estaban siguiendo el plan de Seldon por sí mismos. Pero la verdad es más perturbadora. Alguien más ha estado asegurándose de que sigan el camino correcto. Alguien más ha estado manipulando la historia desde las sombras. Alguien más está moviendo las piezas en el tablero, y nadie sabe quién es. El juego de los ilusionistas, el poder de la segunda fundación. ¿Recuerdas la psicohistoria? La ciencia creada por Seldon para predecir el futuro de la sociedad a gran escala. Pues bien, la primera fundación heredó el conocimiento científico y tecnológico. Pero la segunda fundación heredó algo aún más poderoso, el conocimiento de la mente humana. Son los verdaderos maestros de la psicohistoria. Han estado ocultos, observando, esperando, y moviendo las piezas sin que nadie lo sepa. Algunos dicen que pueden manipular pensamientos. Que pueden controlar voluntades. ¿Y si eso es cierto? ¿Han estado guiando el destino de la fundación todo este tiempo sin que nadie se dé cuenta? La cacería comienza, ¿dónde está la segunda fundación? En Terminus, el descubrimiento del mensaje de Seldon desata el caos. Algunos lo ven como una confirmación de que la fundación está protegida y que el plan de Seldon sigue en marcha. Pero otros lo ven como una amenaza.
Si hay una segunda fundación, ¿significa que nunca han tenido el control real de su propio destino? El miedo se convierte en paranoia. Algunos líderes de la fundación deciden que deben encontrar a la segunda fundación y destruirla. Se envían espías. Se interrogan a científicos sospechosos. Se rastrean mundos en busca de señales de esta fuerza oculta. Pero hay un problema, nadie sabe dónde está. En los textos antiguos, Seldon menciona que la segunda fundación fue establecida en el otro extremo de la galaxia. ¿Pero qué significa eso? Algunos creen que está en el borde de la galaxia, en un planeta remoto e inexplorado. Otros creen que está oculta en el corazón del antiguo imperio, donde nadie la buscaría. Y mientras la fundación busca a sus misteriosos hermanos ocultos, alguien los está observando. Alguien ya sabía que iban a empezar esta cacería. Alguien está manipulando sus decisiones, para que jamás encuentren la verdad. ¿Y si la segunda fundación está mucho más cerca de lo que creen? El final del capítulo, la pregunta que nadie quiere responder. Después de meses de búsqueda infructuosa, la paranoia dentro de la fundación alcanza su punto máximo. La segunda fundación es un mito. Si realmente existieran, ya los habríamos encontrado. Quizás Seldon solo dejó ese mensaje para asustarnos. Y así, poco a poco, el miedo se desvanece. Pero lo que la fundación no sabe es que su cacería nunca tuvo posibilidad de éxito. Porque en algún lugar, en un mundo desconocido, un grupo de personas observa todo con calma. Sonrientes. Porque el mejor truco de la segunda fundación es que nadie sabe que ya han ganado. Y el siguiente movimiento será suyo. Capítulo 8, La Guerra Invisible, la casa de la segunda fundación. El miedo ha echado raíces en la primera fundación. La existencia de la segunda fundación ha cambiado la forma en que los líderes de Terminus ven su propio destino. Durante décadas creyeron que estaban construyendo su imperio de manera independiente, pero ahora saben que en algún lugar, en las sombras, hay un grupo de desconocidos guiando el curso de la historia. La pregunta que los atormenta es simple: ¿están realmente siguiendo el plan de Seldon, o solo son marionetas de una fuerza oculta? El miedo a lo desconocido es el peor de todos. Y cuando el miedo se convierte en paranoia, las decisiones más irracionales parecen las más lógicas. Si hay una segunda fundación, deben encontrarla. Si están siendo manipulados, deben liberarse. Y si esta misteriosa organización es una amenaza para su poder, deben destruirla. Así comienza la primera guerra de la fundación, que no se librará con armas, sino con mentiras, espionaje y manipulación. El gran engaño: la segunda fundación no quiere ser encontrada. Los académicos más brillantes de Terminus se ponen a trabajar. Se revisan los registros históricos, se analizan las palabras de Harry Sauden con precisión matemática, se envían exploradores a todos los rincones de la galaxia. Pero hay un problema. No encuentran nada. No hay señales de una organización secreta operando en la galaxia. No hay registros de mundos que encajen con la descripción de la segunda fundación. No hay agentes que puedan ser identificados con certeza. Algunos empiezan a preguntarse si acaso la segunda fundación es un mito, una invención de Seldon para mantenerlos en línea. Pero otros no pueden ignorar los eventos inexplicables que han ocurrido en la historia de la fundación. Demasiadas coincidencias. Demasiados momentos en los que la suerte parecía estar de su lado. Demasiadas decisiones que fueron tomadas sin razón aparente, pero que, al final, resultaron ser las correctas. Algo está ahí. Lo saben. Pero no pueden verlo. La segunda fundación ha sido cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Y ese mismo silencio es lo que confirma su existencia. El proyecto de eliminación, creando un enemigo invisible. Si no pueden encontrar la segunda fundación, entonces solo queda una opción: obligarlos a salir de las sombras. Los líderes de la primera fundación diseñan una estrategia basada en la suposición de que, si la segunda fundación realmente existe, tiene un interés directo en mantener el plan de Seldon en marcha. Así que deciden amenazar ese plan. Lanzan políticas agresivas, toman decisiones que van en contra de lo que la psicohistoria predice como óptimo, empiezan a actuar de manera impredecible. Su meta es clara:
forzar a la segunda fundación a intervenir. Pero pasan los meses, y nada sucede. La incertidumbre se convierte en desesperación. ¿Qué pasaría si, después de todo, la segunda fundación ya no existiera? ¿Qué si Seldon se equivocó? Los líderes de Terminus comienzan a dividirse. Algunos creen que la búsqueda es inútil. Otros creen que la segunda fundación es una amenaza silenciosa que debe ser erradicada a toda costa. Pero en las sombras, la segunda fundación sigue observando. ¿Y cuando creen que están ganando la guerra? Descubren que han sido ellos los manipulados todo el tiempo. El movimiento inesperado, la fundación contra sí misma. En el momento en que la paranoia alcanza su punto máximo, la fundación sufre un golpe que nadie esperaba. Uno de sus propios líderes, un hombre de gran prestigio en Terminus, se levanta en rebelión. Afirma que la primera fundación ha sido infiltrada. Que algunos de sus miembros han sido convertidos en agentes de la segunda fundación sin siquiera darse cuenta. Que sus mentes han sido manipuladas. Y de pronto, nadie confía en nadie. Si la segunda fundación puede controlar pensamientos, ¿cómo pueden estar seguros de que ellos mismos no han sido controlados? Los científicos empiezan a analizarse entre sí, buscando signos de manipulación mental. Los líderes se vigilan unos a otros. Las traiciones se convierten en algo cotidiano. La primera fundación, que había crecido hasta convertirse en el poder dominante de la galaxia, ahora se desmorona desde adentro. Y entonces, justo cuando todo está a punto de colapsar, algo extraño ocurre. El líder rebelde es capturado, y de la nada, cambia de opinión. Dice que se equivocó. Dice que no hay ninguna infiltración. Dice que la segunda fundación no es una amenaza. Y de un día para otro, el conflicto desaparece. Pero algunos se quedan con la duda. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cambió de opinión, o su mente fue alterada? El silencio tras la tormenta, la segunda fundación gana sin luchar. Con la crisis aparentemente resuelta, la primera fundación retoma el control. Se prohíbe cualquier investigación futura sobre la segunda fundación. Se destruyen registros. Se cierran archivos. La paranoia desaparece. Pero en algún lugar, en un mundo desconocido, un grupo de personas observa en silencio. Porque lo que nadie ha entendido todavía es que esta guerra nunca fue entre la primera y la segunda fundación. Era una guerra de percepción. Y la segunda fundación, sin disparar una sola bala, sin hacer una sola aparición pública, ha ganado. Desde las sombras, han desviado la atención, han manipulado las emociones, han cambiado pensamientos. La primera fundación cree que ha eliminado la amenaza. Pero la verdad es que nunca han estado más bajo el control de la segunda fundación. Hari Seldon lo planeó todo. Y su visión sigue intacta. Lo que viene después, un último secreto. Después de todo esto, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde está la segunda fundación? Algunos creen que está en los bordes de la galaxia, como sugiere el mensaje original de Seldon. Otros creen que siempre ha estado en el corazón del antiguo imperio. Pero lo que nadie considera es la posibilidad más inquietante de todas. ¿Y si la segunda fundación ha estado dentro de la primera fundación desde el principio? ¿Y si no es un mundo lejano, sino personas infiltradas en el propio gobierno de Terminus? ¿Y si, sin saberlo, ya han tomado el control absoluto? La fundación ha sobrevivido a crisis militares, conflictos políticos y guerras económicas. Pero la peor de todas las amenazas es aquella que no puedes ver. Porque si la segunda fundación realmente está en control, ¿quién está tomando las decisiones ahora? ¿Y qué pasará cuando decidan revelar su verdadero propósito? Capítulo 9. El último movimiento de Seldon, la fundación frente a su destino. La primera fundación ha crecido más allá de lo que cualquier civilización en la galaxia había logrado antes. Se ha convertido en el centro de poder político, militar y económico, gobernando sobre cientos de mundos que dependen de su tecnología. Han vencido a los reinos bárbaros, han resistido los intentos de invasión del imperio y han sofocado una crisis interna que amenazaba con fracturarlos desde dentro. Pero hay algo que no han logrado hacer. No han encontrado a la segunda fundación. No han eliminado su influencia.
No han escapado de la sombra de Harry Seldon. Y lo que aún no saben, es que la crisis final está a punto de comenzar. El último mensaje de Harry Seldon, una advertencia perdida. En la gran bóveda de Terminus, donde los mensajes de Harry Seldon han aparecido a lo largo de los siglos para guiar a la Fundación en sus momentos más oscuros, algo extraño ocurre. El holograma de Seldon se proyecta de nuevo, pero esta vez no hay un mensaje de seguridad ni una confirmación de que todo va según el plan. Esta vez, la imagen de Seldon parece preocupada. Su voz, siempre serena y calculada, ahora suena diferente. Dice que la Fundación está en peligro. Dice que la psicohistoria nunca fue una ciencia perfecta. Dice que hay algo que no había previsto. Y justo cuando está a punto de revelar el problema, la transmisión se corta. El mensaje ha sido manipulado. Alguien lo ha silenciado. Y por primera vez, la Fundación no sabe qué hacer. El último enemigo, un poder que no pueden comprender. Hasta ahora, la Fundación siempre ha enfrentado enemigos que podían ser derrotados con estrategia, diplomacia o manipulación. Pero esta vez, el enemigo es diferente. No es el Imperio, que ya ha colapsado en un montón de sistemas aislados y débiles. No son los comerciantes independientes, que han sido absorbidos por el gobierno central de la Fundación. No son los bárbaros, que hace mucho tiempo se convirtieron en dependientes de su tecnología. Esta vez, el enemigo es un fantasma. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo opera. Nadie sabe siquiera si se trata de un enemigo real, o solo de una sombra en la mente de los paranoicos. Pero lo que sí saben es esto: si existe, entonces significa que nunca han sido libres. El plan final, la guerra contra lo invisible. Los líderes de la Fundación toman una decisión drástica. Si la segunda Fundación sigue existiendo, no pueden permitir que continúe operando en secreto. Deben forzarla a rebelarse. Para ello, diseñan un plan peligroso. Deciden alterar el curso del plan de Seldon de manera radical. Toman decisiones ilógicas. Dejan de expandirse. Retiran su control sobre algunos mundos estratégicos. Destruyen registros que han sido fundamentales para la continuidad del plan. Y esperan. Si la segunda Fundación está realmente ahí, entonces no podrán quedarse de brazos cruzados mientras la primera Fundación destruye el futuro planeado por Seldon. Tendrán que actuar. Pero nada sucede. No hay interferencias. No hay manipulaciones evidentes. No hay señales de que la segunda Fundación esté haciendo algo para evitar el desastre. Lo que solo deja dos posibilidades. O la segunda Fundación ya no existe. O su control es tan absoluto que ni siquiera necesitan intervenir. La revelación, un secreto peor que la verdad. Finalmente, después de años de búsqueda, la primera Fundación cree haber encontrado una pista. Uno de sus agentes descubre que, en un mundo lejano, hay una comunidad de individuos con habilidades extrañas. Pueden influir en las decisiones de otros sin necesidad de palabras. Pueden hacer que las personas olviden cosas importantes sin darse cuenta. Pueden sembrar ideas en la mente de alguien hasta el punto de que crean que esas ideas fueron suyas todo el tiempo. Si la segunda Fundación existe, debe estar aquí. Pero cuando intentan capturar a estas personas, todo sale mal. Los agentes enviados desaparecen. Las flotas enviadas a investigar nunca regresan. Los archivos que contenían la ubicación del planeta se borran sin explicación alguna. Y entonces, la Fundación comprende la verdad más aterradora de todas. No son ellos quienes han encontrado a la segunda Fundación. La segunda Fundación los ha estado observando todo el tiempo. El último movimiento, la Fundación acepta su destino. Después de este último intento fallido de erradicar la segunda Fundación, los líderes de la primera Fundación toman una decisión final. Declaran que la segunda Fundación no existe. Ordenan que se detenga toda investigación sobre el tema. Destruyen cualquier documento que haga referencia a ella. El asunto se da por cerrado. La primera Fundación sigue su curso. El plan de Seldon continúa. Y nunca más se vuelve a hablar de la segunda Fundación. Pero hay un detalle importante. Esta decisión no fue tomada por voluntad propia.
Ni siquiera recuerdan por qué la tomaron. Y en algún lugar, en un mundo desconocido, un grupo de individuos observa en silencio. Saben que la primera fundación cree que ha ganado. Saben que la primera fundación cree que se ha liberado de su influencia. Y saben que eso es exactamente lo que querían que pensaran. La segunda fundación sigue existiendo. Sigue operando. Sigue controlando el destino de la galaxia. Y lo hará hasta el día en que el plan de Seldon se complete. La primera fundación es la espada. Pero la segunda fundación es la mano que la empuña. Y siempre lo ha sido. Fin.